Ahora sí, ¿no? Ahora sí estamos todo ok. Bueno, en este caso la matriz 5x5 es un estándar de excelencia para, en este caso, para trabajos de tipo de minería, trabajos industriales y petroleros. Nos va a permitir a nosotros tener una discriminación mucho más fina que la de 3x3 para nosotros poder identificar justamente los eventos de baja probabilidad, pero de impacto catastrófico que puedan tener. Entonces, con eso en mente, vámonos un poquito a algún caso que, bueno, vamos a pasar de lo más pequeño, que en este caso sería la matriz 3x3. Bueno, y aquí, ¿por qué elegir una 3x3? A ver, en referencia tal vez a una 5x5 o una 6x6. Las pequeñas, como son las 3x3, son de estándar más pequeñas. Bueno, son más dedicadas para empresas pequeñitas como tal. Su uso ideal va a deberse o va a ser recomendado justamente cuando se tengan pequeñas y medianas empresas, proyectos de baja complejidad, y bueno, cuando se tengan como tal equipos nuevos en prevención que sean de muy poco, generan justamente muy poco riesgo, ¿verdad? La ventaja en este caso de esta matriz 3x3 va a ser que es altamente ágil porque es más fácil de manipular o hacer o encontrar justamente la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ya que los peligros van a ser mucho más evidentes y las medidas de control que se van a implementar con estos van a ser de bajo costo. Y obviamente, en conjunto con ambas dos, van a ser de una implementación mucho más rápida. Mientras que el otro, u otros que estamos viendo, vamos a ver más adelante un poco más a detalle, va a ser, bueno, su uso ideal, como se mencionaba, va a ser para mineras, petroleras y grandes construcciones. Su ventaja, obviamente, va a ser la discriminación fina para reducir en este caso, para decidir en este caso dónde invertir o destinar en este caso los aptos presupuestos para un mejor control, ¿verdad? Para este taller nosotros vamos a usar el 3x3 para el diagnóstico más rápido y efectivo sin parar la operatividad. ¿Ok? Creo que tengo por acá. Sí, problemas justamente de coordinación, mil disculpas, ya al inicio arranqué con eso, pero vamos a tratar de que inicie justamente en plano, mil disculpas, ¿ok? Continuando. Los ejes de medición, esto ya lo han visto justamente la clase pasada, que era referida al eje X. ¿Qué va a representar el eje X y qué va a representar el eje Y? En este caso, el eje X o el eje horizontal, la probabilidad, mientras que tanto el eje Y, lo que es la severidad. El eje X sería qué tan factible va a ser que justamente ocurra esto. Puede ser baja, media o alta. Y esto va a estar representado justamente en la matriz. Bueno, baja va a ser cuando ocurre, raras veces ocurre como tal esto, como pueden ser algunas exposiciones esporádicas, mientras que tanto la media sería una exposición o algo eventual que puede ocurrir al menos una vez cada mes. Y alta, cuando un riesgo, o en este caso es permanente y la exposición diaria es continua como tal a riesgos o peligros. ¿Qué tan grave va a ser el daño? En este caso, la severidad, lo que es el eje Y o vertical. Puede ser ligeramente dañino o extremadamente dañino. Vean que en este caso nos enfocamos solamente en tres valores, que es justamente porque es una matriz 3x3, ¿verdad? Para el ligeramente dañino van a ser como tal lesiones leves, que van a requerir como tal de primeros auxilios, pero no van a tener como tal una pérdida de jornadas laborales. Como un valor de 2, que puede ser dañino, resultado que puede resultar en una incapacidad temporal, donde el trabajador va a perder una o más jornadas, conjunto de una lesión irreversible. Y por último, lo extremadamente dañino, esta puede ocasionar como tal una incapacidad permanente, como ser una ceguera, amputación de de unas extremidades, o una fatalidad como tal de la muerte, ¿verdad? Bueno, el riesgo va a ser el producto justamente de la probabilidad por la severidad, que va a estar representado en los elementos o las celdas de esta matriz. Bueno, justamente aquí tenemos una presentación un poquito más clara de cómo en este caso se puede ver una matriz 3x3 del mapa de calor de riesgo. Vean que justamente el eje vertical se encuentra con lo que es la severidad, el horizontal lo que es la probabilidad, ¿verdad? Donde verde oscurito se puede decir que tiene una probabilidad de 1, porque si entonces es el producto de baja con baja o ligeramente dañino, que es un valor de 1, y baja con, que es igual a 1,
El producto sería uno por uno, resultándonos en un resultado, en este caso, que tenemos acá el riesgo de uno. Un verde oscuro va a ser como tal trivial, sin acción requerida, ¿verdad? Un momento, por favor, esto me suena por acá, vamos a modificarlo estito. La ventana únicamente. Ok, ahora sí, un momento, lo colocamos por acá. Y listo, ya lo tenemos abierto, listo. Como decía, verde claro que es justamente que pueden obtener valores de 2, pueden, bueno, en este caso van a ser tolerables, de que van a requerir como tal un monitoreo regular. Amarillo como tal a los valores que pueden tomar entre 3 y a 4, moderado para requerir controles programados. Naranja para lo que son valores de 6, van a tener lo que es se va a definir como tal como importante, donde puede, un riesgo que se ocasiona por esto puede tener un trabajo paralizado hasta reducir el riesgo. Bueno, se debe tener un trabajo paralizado hasta reducir el riesgo. Y por último, como tal, el rojo, que es con un valor de 9. 3 por, bueno, de 3 por 3 hasta 9, exacto, porque es una matriz 3 por 3. Intolerable, en este caso tiene que ser una provisión absoluta, donde el riesgo inminente puede ser, bueno, está como tal para la vida, no se debe trabajar hasta reducir justamente este riesgo. Bueno, el protocolo de llenado son 3 bloques en el cual vamos a identificar qué es la localización, dónde estamos como tal, el área geográfica, como tal, si es una unidad operativa o como tal, qué se hace en esta área geográfica o operativa, como tal, una actividad y la tarea específica, y si es rutinario o no, debemos tener en cuenta estos 3 aspectos como tal para la localización. Mientras que tanto para la identificación, identificar como tal la fuente, ¿verdad? La fuente de energía que puede ser eléctrica, mecánica o química, el peligro que vayamos a detectar, el riesgo asociado, que en este caso será el evento, y la consecuencia que vamos a tener, que puede ser médica, física, o esta psicofísica, si no estoy mal, lo que denominamos en la presentación de la clase pasada. Y por último, la evaluación y control. El cálculo numérico que vamos a evaluar nosotros con esta matriz, que es el producto de la probabilidad por la severidad. Y bueno, con esto determinar lo que es el nivel de riesgo. Y bueno, tal vez con esto tener lo que son las medidas a implementar, las cuales van a ser nuevas barreras para reducir justamente el nivel de riesgo en este lugar donde estábamos haciendo el análisis de riesgos. Bueno, la jerarquía de controles que se les recomienda acá van a ser siempre de la siguiente manera, donde se recomienda que en este caso sea la eliminación 100% efectiva, lo cual es remover el peligro literalmente, dejar de usar el equipo y demás. La sustitución, que puede ser reemplazar el peligro por algo menos dañino. En una unidad de trabajo con químicos, sería cambiar el solvente por agua, ¿verdad? Controles de ingeniería, que pueden ser aislar a las personas del peligro. Algún ejemplo puede ser guardar en máquinas o aislar como tal lo que son estas máquinas, hacer un contacto con tierra para que pueda ocurrir menor probabilidad de descargas eléctricas a los que están trabajando con tal, la instalación de extractores de aires, entre otros, ¿verdad? Controles administrativos, puede ser la rotación de turnos, la implementación de una señalética más notoria y más adecuada justamente al lugar de trabajo. Y por último, los equipos de protección personal, bueno, que están estos más normados por lo que es la NTS 01423, ¿verdad? Esa es la última barrera. Recuerden que justamente habíamos terminado la penúltima, bueno, la anterior clase, si no estoy mal, indicando, bueno, la segunda clase, si no recuerdo mal, en la cual indicábamos de que el equipo de protección personal no reduce o no elimina el riesgo. Este es la última barrera que podemos como tal tomar en cuenta para poder reducir el riesgo mínimamente, pero no como tal eliminarlos. La última, o sea, la dotación o el equipo de protección personal no reemplaza como tal las inspecciones, los cuidados que se debe tener como tal, ¿verdad? En este caso es la última barrera defensiva que ponen los cascos, lentes, los guantes, las botas como tal, dieléctricas, antideslizantes, entre otros, ¿verdad? La dotación en este caso debe derivar directamente de esta matriz hiper que nos va
ayudar a identificar un poquito más a fondo justamente esto que estamos analizando. Y aquí, bueno, vayamos a ver un caso particular, a ver, que es justamente la parte práctica. Un caso muy sencillo, ¿verdad? Supongamos que nos encontramos en una empresa de taller mecánico, metal mecánica, ubicada en La Paz, Bolivia. El área va a ser el área de ensamblaje y soldadura. La actividad como tal que se realiza acá va a ser lo que es la preparación de superficies metálicas. La tarea específica, la limpieza de óxido, utilizando lo que es una moladora manual. Justamente como podemos ver en esta imagen, ¿verdad? La condición en este caso es una tarea rutinaria que se realiza de manera continua. Vámonos a la radiografía del peligro, en este caso el paso 2. Debemos de identificar en este caso el peligro, el riesgo y la consecuencia. A ver, el peligro, o en este caso la fuente, va a ser lo que son los discos, el disco abrasivo giratorio, que esta va a estar a altas revoluciones, ¿verdad? Que esta va a contener obviamente lo que es una energía mecánica y obviamente una cinética. El riesgo, el evento en este caso, será la proyección de las chispas y partículas metálicas incandescentes hacia el lugar un poquito más vulnerable que en el cual puede estar expuesto el operario, que sería el rostro. Bueno, las consecuencias, que pueden ser quemaduras faciales, laceración ocular o por consecuencia de esto último, una ceguera irreversible como tal al operario. Entonces, la evaluación matemática. A ver, la probabilidad, si identificamos un poquito aquí la probabilidad, sabemos que tiene que tomar valores entre 1 y 3 porque es una matriz 3 por 3, debería ser alta. ¿Por qué? Porque la tarea de pulido se va, en este caso, se realiza todos los días durante las 4 horas, en este caso, 8 horas media jornada laboral como tal, donde la exposición va a ser permanente. Por lo tanto, se le da en este caso, analizando un poquito más acá, se dice que es una probabilidad alta de valor de 3, donde su severidad es extremadamente dañino. ¿Por qué? Porque el impacto de, en este caso, una esquirla metálica a alta velocidad que pueda llegar a lo que es al ojo, puede generar pérdida de visión como, como consecuencia justamente de lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Vean que en este caso son un poquito análisis un poco más directos. Nosotros vamos a hacer un análisis un poco más a fondo, en algunos casos particulares que está justamente preparado para finalizar esta clase como mínimo hasta la siguiente clase, pero por eso justamente es que les compartí como tal a su grupo de WhatsApp distintas matrices de evaluación e identificación de peligros, la matriz IPER, para distintos casos. Incluso una guía donde nos va a ayudar justamente todo lo que acabamos de ver, es una guía de cómo desarrollar justamente esto que estamos viendo ahora mismo. Si ustedes recuerdan, justamente para saber el riesgo, tenemos que ser el producto como tal de la probabilidad por lo que es la severidad, que en este caso sería de 3 por 3, dándonos un resultado de 9. Y si nosotros revisamos un poquito una matriz hiper de 3 por 3, que ahorita lo voy a compartir. Ok, este documento Excel ya se los he compartido como tal al grupo de WhatsApp. Vamos a colocar por acá, presentar otra ventana. Lo tenemos justamente acá, ¿verdad? Riesgo trivial, tolerante, bueno, tolerante, moderado. Es justamente esta matriz. Vean que está desde alta, media, baja, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. En este caso, esta es una matriz hiper un poquito automatizada. Está con un caso que quería verlos, mostrar justamente a ustedes. Nos va a ayudar a identificar lo que es el nivel de riesgo de manera directa. Bueno, eso es una matriz con 9 elementos, no hay mucho problema, ¿verdad? Pero el problema nosotros aquí para nosotros ser como tal, llenar justamente estos elementos de lo que son la fuente, medio y receptor. Bueno, aquí también tenemos en este caso los criterios como tal. Es un documento un poquito completo, o muy completo diría yo, donde nos va a ayudar un poquito a reinar justamente esta matriz hiper de manera más sencilla, o más didáctica, o más rápida, si es que como tal olvidamos algún concepto. Y bueno, por último aquí tenemos también, lo voy a mostrar haciendo un poquito de hincapié en lo que estamos viendo, a la guía como tal que les mostré, que es esta de acá. Bueno, la guía básica de SST, que bueno, tenemos aquí toda la base de la 18001, la OIT, tenemos como tal, por acá,
para elaborar lo que es un plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo, una guía que nos va a poder ayudar un poquito más. Y aquí lo que nos interesa es la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, ¿verdad? La IPE. Una matriz de 6 por 6, vean que aquí está justamente, donde es un poquito más, para un análisis más a fondo. Si una 5 por 5 ya era un poquito por profundidad, la 6 por 6 es mucho más. Vean que está compuesta de distintos valores desde mínima, bueno, severidad mínima, moderada, leve, moderado, moderado, alto, mayor y catastrófico. Y bueno, aquí tenemos un poquito, vamos a tratar de justamente hacer un ejemplo con cada una de estas. Y aquí lo que nos interesa es esto, ¿verdad? Es una 3 por 3. Esto tenía una más detallada por acá. Bueno, directamente con el documento que lo tengo por acá. Con eso, entonces. Acá está. Bueno, para cada caso está ahí. Vamos a ocultarlo esto. Y regresemos a la presentación. Ok. Entonces vemos que en este caso es un riesgo intolerable, donde la acción inmediata va a ser que, según la NTS 09009, nos va a exigir en este caso paralizar esta actividad inmediatamente hasta incrementar barreras de control. Y aquí es justamente nosotros tenemos que podernos analizar cómo reducir justamente esta probabilidad o la severidad, de tal manera que nuestro riesgo sea menor justamente a la que tenemos identificado, ¿verdad? Entonces, bueno, una receta médica en este caso va a ser aplicar controles o aplicar medidas de tal manera que nuestro riesgo se reduzca como tal. Bueno, a ver, inicialmente teníamos un control de ingeniería que era controles que vamos a implementar en este caso, del antes que era simplemente eso, un control que es respecto a una instalación de un guarda de metálica de 180 grados para la moladora, que eso va a ayudar justamente a que las chispas que este va a emitir el resultado de la fricción del disco con lo que es el metal, haga que se tenga una dirección con un sentido hacia abajo, de tal manera que no puedan llegar justamente a los ojos del operario, del trabajador. Bueno, por si llegase a pasar, ¿cuál es un EPP específico según la NTS 014? Es el uso obligatorio de máscara facial. En este caso, de comida que sea de policarbonato. Y además de eso, lentes de seguridad sellados, en el cual vamos a tener doble protección visual. Tomando en cuenta justamente estos dos controles implementados, vamos a ver que el nivel de riesgo justamente va a reducir. Vean, porque ahora con este EPP y el guarda que tenemos, va a reducirse drásticamente lo que es a baja para nosotros la probabilidad y la severidad va a reducirse hasta 2, va a ser dañina. Si en algún caso llegas a golpear alguna parte del cuerpo por resultado de alguna falla como tal del equipo, ¿verdad? Entonces, nuestra nueva evaluación de riesgo va a ser justamente 1 por la probabilidad y 2 por lo que es la severidad, dándonos un nuevo riesgo, en este caso de 2, que va a ser de tolerable. Según la NTS 009 nos dice que esta operación puede ser autorizada y puede continuar tomando controles continuos, ¿verdad? Y aquí tenemos justamente ahora un poquito más dando cumplimiento a la inspección, a la que es a la normativa boliviana. Vámonos con lo que es el contexto de la actividad, el diagnóstico técnico, la evaluación en este caso y la jerarquía de controles para llevar justamente una verificación y trazabilidad de este plan o de esta matriz IP. Lo mismo que hemos visto justamente anterior, pero ahora vamos a una matriz un poquito más grande que va a ser la matriz 5 por 5, pero vamos a hacerlo un poquito más paso por paso, que es la misma que acabamos de ver, pero un poco más desglosado, un poco más detallado. En el bloque 1 va justamente la ubicación, el diagnóstico para el bloque 2, que es la identificación de peligro, que puede ser físico, químico, mecánico o algún otro riesgo asociado. Lo que es la evaluación, el cálculo de probabilidad, que aquí vamos a calcularlo con estos índices que habíamos visto justamente en la clase anterior, ¿verdad? En la 3 por 3 no hay mucho problema porque justamente está identificado por estos tres niveles de bueno, que se pueden observar, lo que son baja, media y alta. Es que en la 5 por 5 podemos calcular con algunos indicadores o índices que vamos a verlo justamente acá, ¿verdad? Para lo que es calcular la probabilidad. A más B más C más D. Y bueno,
el último bloque, que va a ser la jerarquía de controles, va a ser la asignación de unas defensas como tal tangibles, desde la eliminación como tal del riesgo hasta lo mínimo, que va a ser justamente la implementación de un EPP, que es lo mínimo como tal, ¿verdad? Para últimamente verificar justamente la trazabilidad, un registro de participación de los trabajadores y ver justamente el cumplimiento o el grado de cumplimiento de las medidas correctivas para ver justamente su respuesta o cómo va a afectar después de que justamente hayamos aplicado estas medidas preventivas. Justamente como esto de acá, ¿verdad? Cómo afectaba lo que es el, el incluir estas medidas preventivas. Justamente hemos reducido lo que es el nuevo riesgo de lo que era intolerable a tolerable, para que puedan continuar realizando sus labores en el operario como tal en su unidad de trabajo o en su puesto de trabajo. Bueno, nos hacemos recuerdo un poquito de estos índices, que bueno, nos va a ayudar en este caso a calcular justamente lo que es la probabilidad. El índice A, recordemos que era para lo que es las personas expuestas como tal en ese lugar de trabajo, de 1 a 3 como tal va a ser un indicador de 1 y hasta 3 o más, bueno, un valor de 3 para más de 12 personas. Menor de 12 hasta 4, en este caso sería un valor de 2. Los procedimientos accidentales, bueno, si es que existen como tal procedimientos como tal o no existen, ¿verdad? La exposición al riesgo, que es esporádica, que puede ser anual o permanente, diaria, y por último la capacitación, ¿verdad? Que si está el personal capacitado o no está como tal capacitado. El resultado de esto nos va a dar una sumatoria de estos cuatro variables que son A, B, C, D, va a dar el nivel de probabilidad resultante, el cual va a oscilar obviamente siempre entre un mínimo de 4, porque pueden tomar cualquiera de estos un valor de 1, en el caso más óptimo, y hasta un caso máximo, en este caso, si todos toman un valor de 3, siendo que tenemos 4 variables, 3 por 4, 12, tomando un valor máximo de 12 esta probabilidad. Entonces, aquí vemos un poquito sobre esto, ¿verdad? Donde el nivel de probabilidad, gracias a estos indicadores, va a ayudar a tomar valores entre 4 y 12, mientras que la severidad va a seguir manteniéndose entre 1 a 3. Bueno, donde el valor de riesgo va a estar entre 4 y 36. El multiplicador de severidad en este caso va a ser 1 para leve, justamente como se veía antes, sin pérdida de jornadas. 2 para moderada, cuando tenemos lo que es una incapacidad temporal, con una lesión reversible, donde el trabajador puede regresar a su puesto de trabajo. Y una grave o fatal para un valor de 3 de severidad, ¿verdad? Que puede ser una incapacidad permanente, llegando hasta una muerte. Y bueno, aquí tenemos la escala de aceptabilidad del riesgo. Bueno, y justamente, riesgo mínimo de 4 a 10, tolerable de 11 a 20, alto de 21 a 30 y riesgo extremo de 31 a 36. Donde obviamente aquí se recomienda que se haga una paralización inmediata e intolerable de lo que es el lugar de trabajo. Para el alto como tal, no comenzar el trabajo sin reducir el riesgo. Y el tolerable, que es justamente lo que habíamos visto en el anterior caso, que es establecer inversiones, planes de mejoras, pero como tal se puede continuar realizando las actividades laborales en ese puesto de trabajo. Lo mismo que acabamos de ver anterior, eliminación, sustitución, controles administrativos y lo último, ¿verdad? La última barrera siempre va a ser lo que son los EPPs. Bueno, esto no ha mucho caso, lo que es el contexto operativo de condición crítica. La identificación y clasificación, justamente los mismos pasos que habíamos visto para la otra. Y la valoración numérica nuevamente, ¿verdad? Los valores de A, B, C, D. Y bueno, el producto de estos dos nos da nuevamente lo que es el riesgo, ¿verdad? Y aquí, bueno, los pasos 4 y 5 van a ser justamente la aplicación de la jerarquía, lo que acabamos de ver, algunas medidas que podemos tomar como tal, ¿verdad? Desde la eliminación hasta los EPPs. Y bueno, el cálculo de riesgo, que en este caso es un caso un poquito muy completo, por lo visto, entendido que era por aquí teníamos otro caso respecto a, tiene una moladora, sino ahora sí a una máquina de cortar directamente. Pero bueno, vayámonos al otro caso. Este otro caso nos dice, estamos justamente un trabajador en un espacio confinado que está en un tanque, donde los peligros identificados como tal son la atmósfera deficiente en oxígeno con presencia de gases tóxicos. En este caso es un peligro como tal químico, ¿verdad? Donde en la fase 1 vamos a identificar nosotros lo que es el diagnóstico del escenario.
identificar dónde estamos. En este caso, el escenario ha sido un mantenimiento interior de un tanque industrial, repito, un espacio confinado, donde tenemos una limitada cantidad de accesos. Y riesgo asociado a la inhalación de gases tóxicos durante la purga, durante el trabajo que va a realizar en este caso el operario. Y la consecuencia esperada, bueno, podría ser como tal la intoxicación sistémica, grave fatalidad. Incluso tal vez aquí diría, dependiendo del nivel de oxígeno, hasta riesgo de explosiones, ¿verdad? Bueno, en la fase 2 vamos a identificar nosotros vamos a daros una probabilidad, una matriz 3 por 3 un poquito, hasta lo que es la severidad, donde vamos a tener lo que es la probabilidad, vamos a identificar lo que en este caso sería como media, con un valor de 2, y la severidad lo ha identificado con un valor de 3. Crítica, bueno, en este caso el resultado de 2 por 3 nos da 6, un riesgo importante, donde va a ser crítica. ¿Por qué? Porque el resultado es vago, donde el riesgo es medio, donde debemos, en este caso debemos hacernos la pregunta, o respondernos la pregunta, ¿de dónde deberíamos invertir para solucionar o reducir justamente este nivel de riesgo, ¿verdad? Y vámonos justamente acá, que es para la parte, tenemos que analizando justamente estos índices, tomando un poquito más en cuenta dónde podría estar el problema como tal. Vemos que la persona, en este caso, pueden ser hasta 2 operarios, un valor de 1, porque recuerden que 1 a 3 era justamente el valor de, de 1 a 3 personas para un valor de 1. Si regresamos un poquito, ¿verdad? Por acá, ¿verdad? De 1 a 3 personas tenemos un valor de 1 para personas expuestas y demás, ¿verdad? Para los demás indicadores, bueno, las demás variables que nos van a ayudar justamente a calcular esta probabilidad. Para lo que es el indicador B, los procedimientos, si son parciales, en este caso le asigno un valor de 2 referido justamente a qué. A si está entre medio satisfactorio y no existen. O sea, en este caso sí existirían, pero no son como tal cumplidos, no se cumplen como tal estos procedimientos. Por eso es que se da un valor de 2. Y por último, en este caso, la exposición eventual que no se va a dar de manera continua, por eso se da un valor de 2. Vemos que en este caso el valor más crítico es el valor de 3. ¿Por qué? Porque el personal no todo el personal que ingresa acá está certificado como tal para ingresar a este espacio confinado. ¿Verdad? Recuerden que para hacer uso o hacer uso o trabajar en un espacio confinado, todos los trabajadores deben estar certificados como tal o deben ser capacitados como tal para poder acceder a un espacio confinado. Entonces, por esto es justamente, o aquí es donde deberíamos atacar un poco para poder reducir justamente lo que es el nivel de riesgo, que en este caso es eh, como tal un riesgo importante, como nos menciona acá. Entonces, para reducir justamente ese riesgo, sería recomendable atacar justamente a que el personal no está certificado, por lo tanto, certificarlo y reducir justamente este riesgo que va a generar lo que es un peligro o hasta un accidente en caso de que no se llegase a controlar, ¿verdad? Número de probabilidad, 1 más 2 más 3, en este caso nos da 8, y la severidad fatal a veces de 3. El valor de riesgo 24, donde se toma en cuenta como tal a estos indicadores, cambia un poquito la matriz, no es simplemente 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces vemos que el valor o la resolución que tenemos justamente esto en el método 3x3 nos arroja básicamente que es un riesgo importante, pero no nos da como tal directrices claras, ¿no? No nos dice como teníamos en la matriz, bueno, justamente en la matriz 3x3, pero cuando teníamos un valor de 9, que era intolerable, donde no podíamos como tal efectuar trabajos ahí hasta reducir el riesgo. Ahora en la matriz 5x5 vemos que tenemos un valor como tal de 24, donde nos requiere en este caso, vean que a diferencia del anterior que no da directrices de manera clara, en la matriz 5x5 sí nos dice que tenemos que tomar una acción urgente. En este caso, bueno, la vulnerabilidad crítica no es la cantidad de personas o el tiempo, viendo que justamente tenemos acá, ¿verdad? Sino va a ser la capacitación, porque se toma un valor de 3, que es justamente el que tenemos por acá, ¿verdad? Donde uno es un personal capacitado, que en este caso va a prevenir porque está capacitado como tal en el área, a un valor de 3 donde no está capacitado, va a desconocer justamente lo que es el trabajo en esa área. Entonces, con esos valores que hemos tomado en cuenta, podemos calcular lo que es el valor de riesgo, que va a ser de 24, que es justamente lo que nos va a servir para poder identificar
Entonces, la eliminación o la mitigación de estos riesgos, vean que en este caso va a dar como tal una propuesta o acciones correctivas. ¿Para qué? Para reducir justamente este riesgo. A ver, en la parte de mitigación, obviamente es recomendable cumplir todos estos, eh, los pasos que tenemos acá, o incluso tal vez algunos, o bueno, de manera general suelen implementar todos. Para la eliminación como tal, se recomienda como tal vaciar y lavar el tanque para reducir justamente el riesgo. La ingeniería, en este caso, ventilación, en este caso forzada, porque recordamos que en un espacio confinado no hay mucha circulación de aire y oxígeno, lo cual puede ocasionar distintos peligros como tal al trabajador, ¿verdad? En lo administrativo, el permiso del PETAR y el bloqueo de energía es el famoso método del loto, ¿verdad? Para que no existan como tal algunos, como tal una existencia de una chispa o de un cortocircuito que puede iniciar como tal una explosión. Si llegase a darse el caso con el caso ideal o el caso donde el oxígeno esté sobreconcentrado. Y por último, van a implementar lo que es un EPP, que sería un respirador específico y un arnés de rescate en caso de que llegase a ser necesario, ¿verdad? Al implementar justamente estos controles, vean que son justamente cuatro, donde se puede implementar los cuatro, sí, pero también se pueden implementar algunos como tal de estos, pero generalmente se implementan estos cuatro, ¿verdad? Donde el riesgo era antes de 24, ahora se va a reducir justamente a tolerable. ¿Por qué? Porque se ha priorizado como tal la ingeniería, en este caso lo que es la ventilación forzada, sobre lo que es el EPP. El EPP, recuerden que es algo como tal, la última barrera que no va a reemplazar o no va a salvar como tal a los trabajadores, ¿verdad? El EPP es lo último, es algo incluso que está normado con la normativa boliviana que el EPP debe ser dotado por los empleadores a los trabajadores de manera obligatoria si es que llegase a necesitar como tal este equipo de protección personal. Bueno, aquí tenemos una comparativa justamente en una matriz 3x3 y una matriz 5x5, ¿verdad? Donde podemos decir que la complejidad o la diferencia entre estos dos referente a la complejidad sería baja en una matriz 3x3, porque vamos a tener simplemente, bueno, la probabilidad por la severidad, porque solamente se tiene tres niveles. Mientras que en una matriz 5x5 tenemos lo que es una complejidad alta, porque tenemos cinco niveles, desde raro a frecuente, a diferencia de la matriz 3x3, que es de baja, media y alta. Referente a la granulación de control, a ver, en una matriz 3x3 tenemos una, como tal, una deficiencia en esta granularidad de control, porque se hace como tal una asignación general. Mientras que en la 5x5 tenemos tal vez un control mucho más preciso. ¿Por qué? Porque nos va a permitir un análisis mucho más profundo, referido hasta lo que es al beneficio, en este caso un análisis de costo-beneficio, beneficio-costo. Bueno, el perfil de la empresa donde se implementan o donde se usan estos dos tipos de matrices, las 3x3, como se mencionaba anteriormente, son para las pymes como tal, tareas administrativas y, bueno, equipos nuevos como tal que pueden estar justamente preparados para algún tipo de peligro como tal, ¿verdad? Los equipos nuevos vienen con muchas más medidas de protección y además con maneras más intuitivas para que los operarios puedan tener menos cantidades de accidentes, ¿verdad? Pero no, eso no significa que no van a existir accidentes, sino que son mucho más modernas y tienen como tal a proteger un poquito más o mucho más al trabajador. Mientras que en la matriz 5x5, bueno, como le decíamos anteriormente, está un poquito más orientada a lo que son las industrias pesadas, como tal minería, de petróleo, o las que generalmente requieren alta complejidad. Y ahora, referente a la eficacia o eficiencia de costo-beneficio, obviamente la matriz 3x3 va a ser que haga un riesgo de gasto ineficiente en controles equivocados, porque puede que redirija recursos a eh, algunos riesgos que como tal no están plenamente identificados o no los requieren como tal a diferencia de algunos otros riesgos. Mientras que en la matriz 5x5, la focalización va a ser un poco más adecuada, dirigiendo justamente los presupuestos a algunos riesgos ocultos como tal que puedan ocasionar muchos desastres, hasta severidades catastróficas, justamente como ven en esa matriz 6x6, ¿verdad? En conclusión, lo que podemos decir, bueno, justamente es al criterio del MTPS,
el éxito de una matriz hiper no se va a medir directamente por la complejidad de la fórmula, ni siquiera por, en este caso por lo que es tanto así con lo que es el, su tamaño como tal, se podría decir, de 3 por 3 o 5 por 5 o 6 por 6 va a depender mucho de cómo lo implementes, porque una matriz 5 por 5 no va a ser tan necesaria en un lugar de trabajo como una mediana o pequeña empresa, ¿verdad? Sino esta va a depender más que todo por la capacidad, escudo legal y bueno, cómo va a proteger como tal las vidas de nuestros trabajadores frente a los eventos que puedan ocurrir como tal en nuestro día a día en unidades industriales o unidades incluso de construcción, que justamente tenemos aquí algunos casos, ¿verdad? Algunas listas o unas cosas que como tal un inspector o nosotros como inspectores debemos de verificar justamente es que nuestra metodología sea incorruptible. O sea, que la sanción a la subrogación deba de darse como tal, de manera honesta. Por ejemplo, puede ser clasificar un trabajo de altura como riesgo bajo, no está tan correcto. De hecho, porque trabajos en alturas o trabajo en espacios confinados son riesgos muy, muy altos. No podemos clasificarlo o hacernos la vista gorda, se puede decir tal vez, al momento de armar justamente una matriz hiper, ¿verdad? También tenemos que hacer que la participación sea obligatoria justamente con todos los componentes de la unidad de trabajo, donde se tenga justamente una evidencia documentada justamente con los trabajadores que estén en la unidad de trabajo o en algún caso donde se pueda con el comité mixto mismo. Esta matriz hiper tiene que tener una vigencia dinámica, tiene que actualizarse cada 3 años o cada accidente que ocurra como tal en la empresa o como se decía como decíamos, repetíamos las clases pasadas, o cuando se implementa una nueva maquinaria, que aunque este como tal tenga menor probabilidad o genere menor riesgo, siempre se debe dar la capacitación adecuada a los trabajadores que vayan a trabajar justamente en este nuevo lugar, ¿verdad? Bueno, trazar lo que son los equipos de protección personal, ya que este deben que tener una coherencia total entre lo que es esta matriz hiper y la matriz de dotación, que es bueno, es la otra matriz que está más valorada o más referencia en la NTS 01423. Y por último, bueno, tiene que tener un aval profesional, que es justamente una firma de un ingeniero inscrito en el Registro Nacional del Ministerio. En este caso los famosos ingenieros que tienen lo que son sus carnets, que referente a algunos cursos aumentan lo que son su puntaje y pueden como tal certificarse que conocen justamente del área y pueden realizar o autorizar, o en este caso, algunos trabajos referidos a la seguridad industrial, ¿verdad? Y bueno, con eso habremos acabado lo que es la parte introductoria, o bueno, es como la parte básica de una matriz hiper, que es lo que justamente quería que veamos, antes de entrar justamente a la parte de la elaboración, que para eso está justamente, les pasé estas tres, estos tres documentos de Excel, para que lo podamos ver un poquito más a detalle. Ok. No se estaba presentando, ¿qué pasó? Bueno, aquí estamos. Perfecto. Sí. Por eso justamente les pasé lo que son estos tres documentos en Excel, que bueno, van para cada caso, ¿verdad? En este caso tenemos aquí uno que yo creo que esta es un poquito la más completa, porque está hasta automatizado un poquito este Excel, referido más que todo a lo que es una matriz 3x3, ¿verdad? Donde tenemos aquí los criterios de hiper C. Ah, dirá, pero nosotros estamos llevando lo que es la matriz simplemente hiper, sí. Es la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿verdad? Pero una matriz per se ya viene incluida en este caso en las tablas que están desarrolladas, lo que es el control también de estos riesgos que vamos a nosotros identificar. O sea, la hiper es simplemente la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, mientras que la hiper C toma en cuenta también lo que es el control como tal de estos riesgos o una propuesta justamente para el control de estos riesgos. Entonces aquí justamente un poquito tal vez de lo que son las evaluaciones de riesgos laborales, que está separada en este caso en los en tres pestañas o libros, se podría decir. Uno está aquí para que le conozca un poquito. Era los factores de riesgos como tal, los riesgos físicos, riesgos mecánicos,
químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Sí, esto era justamente que se me fue el momento de mostrarles. Pero bueno, y aquí está un poquito, tenemos a ver un caso en particular. Tenemos en este caso el método de la evaluación de riesgos laborales, según esta normativa, donde se analiza lo que es un puesto de trabajo, que ha sido de un chofer, de una empresa X, Y, Z, quién sabe de quién. Donde el profesional que está evaluado en este caso había sido un ingeniero Edison Puyas García, un ingeniero en seguridad industrial, salud y ambiente, magíster en este caso seguridad y prevención de trabajo, en el cual en el lugar de trabajo se ha identificado que existen 5 hombres trabajando y el tipo de evaluación en este caso va a ser la inicial. Está probando como tal con el trabajo, ¿verdad? El proceso había sido de operaciones. La actividad que se realiza en este proceso es de conducción de camiones para transporte de carga transporte y entrega de la carga. Justamente tiene que ir todo sistémico, ¿verdad? No puedes decir aquí que hago del chofer y aquí voy a trabajar justamente de los que cargan. Los tipos de riesgos que se ha identificado acá son factores de riesgos mecánicos, riesgos físicos y de riesgos ergonómicos. Donde los factores de riesgo que, bueno, para el mecánico dice que tiene una conducción de vehículos fuera de la empresa. El riesgo como tal que se ocurre como consecuencia de este factor de riesgo es un accidente de tránsito que puede ocurrir o no. Para el riesgo físico, una radiación no ionizante, y bueno, el riesgo de las quemaduras del sol en la piel. Para el riesgo de factores ergonómicos, posturas forzadas por consecuencia de un movimiento continuo sin descanso, como puede ser una postura de sentado con joroba, un mal sentado con lo que es una espalda encorvada, o estar de pie en el trabajo sentado todo el camino, como tal para los choferes, y los riesgos, las lesiones lumbares, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de estos riesgos como tal? Van a ser bajas, medias o altas, justamente las que tenemos acá. Aquí no está representada cuantitativamente, pero sí cualitativamente desde alta, media y baja o baja, media y alta, que en este caso lo ha identificado como media para cada uno de estos tipos de riesgos. Y bueno, como consecuencia, lo ha tomado en cuenta en este caso extremadamente dañino. ¿Para cuál? Para el accidente de tránsito, ¿verdad? No, no es nada subjetivo ni nada para no tomarlo en cuenta en este caso un accidente de tránsito, pues que lo toma como tal como un extremadamente dañino. Para los factores de riesgo, las quemaduras bueno, del sol que pueden ocasionar directamente cáncer en la piel, pero eso es con una exposición muy constante, muy larga, entonces lo denomino como dañina. Y para lo que son los trabajos o posturas forzadas como tal, de igual manera como dañinos, porque puede ocasionar lo que son lesiones lumbares, ¿verdad? Entonces, el producto de estos dos, en este caso la intersección de las dos, de la fila y columna, referido a lo que es a la consecuencia, probabilidad, en este caso severidad o consecuencia siguen siendo lo mismo, nos va a dar como resultado la intersección. Por ejemplo, de media y extremadamente dañina, con la probabilidad media y extremadamente dañina, tengo lo que es un riesgo importante como tal. Hasta llegar a alta y extremadamente dañina, que es un riesgo intolerable. Pero vean que en este caso no tengo riesgos intolerables. Pero ¿qué pasa si yo hubiera colocado acá, por ejemplo, no un accidente de tránsito, bueno, no una quemadura de piel, con una probabilidad que ya me están controlando para la siguiente clase, con una probabilidad como tal de baja? Vean que automáticamente la tabla Excel se calcula, se recalcula. Si tengo una probabilidad baja y una consecuencia dañina, probabilidad baja y consecuencia dañina, tengo un riesgo tolerable. Y vean que se cambia justamente, a diferencia del anterior que estaba justamente en M, ¿verdad? Media, lo que era una moderada, como tengo un riesgo moderado. Es una fórmula, una ecuación simplemente, como pueden observar acá. Si es que como tal está con un valor, se automatiza y demás, pero bueno, son casos que están como tal, ¿verdad? Representados aquí. Un poquito más dinámico, te diría, tal vez. Ahora un poquito a la parte de control, la fuente, medio y el receptor. Eliminar el peligro. Vean que en este caso ya dice, ¿cómo vamos a poder combatir esto respecto al
a la tolva que veíamos, o la parte triangular inferior, que era eliminar, sustituir la ingeniería, controles administrativos y protección, ¿verdad? Más que todos vimos nosotros desde sustituir. Eliminar el peligro es un tanto complicado como tal, pero bueno, si vamos a trabajar en sustituir. Bueno, y justamente ya me van a controlar ahorita de... Sí, ya me están empezando desde coordinación. Y bueno, quería que llenemos un caso similar a este hoy día, pero bueno, siempre el tiempo está volando. Además que mm, el correo se actualizó y por eso no pude entrar de manera directa. Mil disculpas nuevamente. Entiendo la molestia del compañero o compañera que estaba, que comentó justamente eso. Y bueno, por favor, continuamos la siguiente. Les he pasado de todos modos las guías y los documentos para poder desarrollar un poquito de manera más amena estas matrices hiper. Pero bueno, lo vamos a desglosar un poco más a fondo y bueno, lo mismo de los grupos. Por favor, van a haber casos escritos por ahora donde vamos a tener que identificar o armar lo que es esta matriz de una matriz hiper, identificar justamente esto que tenemos acá, rellenar una de estas tres tablets que les he compartido, porque deberíamos de saber llenar las tres, porque aunque cambien el formato, su esencia sigue siendo la misma, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor, lo continuamos. Voy a detener la grabación para que no tengamos el mismo problema que pasó hace un momento.